Un millonario viudo descubre a un niño huérfano que se parece exactamente a él en el parque. Al día siguiente, se horroriza al darse cuenta de que el niño es. La lluvia caía en sábanas constantes y pausadas, empañando los caminos adoquinados y difuminando las líneas nítidas del parque de la ciudad. Liam Anderson caminaba con su paraguas ligeramente inclinado hacia adelante. No para protegerse, sino para ocultar el mundo. Cada paso medido se hundía en el ritmo del aguacero. Una sinfonía monótona que hacía eco del vacío que llevaba dentro. El parque se extendía ante él. Una colcha de hierba empapada. Árboles sin hojas y bancos vacíos. Una vez un lugar de risas y calor. Ahora reflejaba el vacío que Grace había dejado atrás. Se detuvo cerca de un banco, las suelas de cuero de sus zapatos oscurecidas por el agua. Los recuerdos volvieron sin ser llamados, la risa de Grace resonando en el aire fresco. Sus dedos rozando los suyos mientras compartían un café. Su suave voz tejiendo sueños de un futuro que nunca tuvieron. Ahora. Los ecos se sentían distantes. Como si pertenecieran a la vida de otra persona. Exhaló bruscamente, obligándose a moverse. Era más fácil así. Caminar hacia adelante sin pensar. Sin mirar atrás. Pero justo cuando pisaba el sendero de grava, su mirada se fijó en una figura bajo el nudoso dosel de un árbol moribundo. Sentado estaba un niño. Con las rodillas apretadas contra el pecho. Su cabello, oscuro y enmarañado por la lluvia, se pegaba a su frente. Y sus dos delgados brazos envolvían sus piernas en un capullo de aislamiento. Liam se detuvo, conteniendo la respiración. El rostro del niño. Un contorno inquietantemente familiar de pómulos afilados. Una mandíbula suave. Era como mirarse en un espejo distorsionado de su infancia. Parpadeó una vez. Y luego otra. Como si la lluvia hubiera conjurado un fantasma. Por un momento. Liam dudó. No era asunto suyo. Este niño. Empapado hasta los huesos y temblando. Y sin embargo. Algo lo mantenía en su lugar. Un susurro de instinto que lo instaba a dar un paso al frente. Oye. Llamó Liam suavemente. Su voz casi tragada por la lluvia. El niño se estremeció pero no levantó la vista. Liam se acercó. El crujido de la grava bajo sus pies deliberado. Se agachó a unos metros de distancia. Inclinando el paraguas sobre el niño. Te vas a morir de frío aquí afuera. Dijo Liam. Con un tono mesurado. ¿Dónde están tus padres? El niño levantó la cabeza y el pecho de Liam se tensó. Esos ojos. Grandes. Huecos y demasiado viejos para alguien tan joven. Se encontraron con los suyos. No había ira. Ni rebeldía. Solo una aceptación inquietante de que la vida siempre había sido cruel. No tengo padres. Dijo simplemente el niño. Su voz apenas audible por encima de la lluvia. Liam tragó saliva. Las palabras lo atravesaron. Ajustó el paraguas. Sosteniéndolo más alto para cubrirlos a ambos. Bueno. ¿Qué hay de tu casa? ¿Dónde vives? El niño vaciló. Sus labios temblaron antes de murmurar finalmente. El refugio. El refugio. Repitió Liam. Las palabras extrañas en su lengua. Miró la ropa empapada del niño. La chaqueta raída que se aferraba flácidamente a su frágil cuerpo. Su estómago se revolvió. No puedes quedarte aquí. Dijo Liam con firmeza. Poniéndose de pie y ofreciéndole una mano. Vamos. Hay un café cerca. Está cálido. Seco. Necesitas algo caliente para beber. El niño miró su mano. La sospecha parpadeó en su rostro. Pero fue fugaz. Sus dedos. Pequeños y fríos. Se deslizaron en los de Liam con una confianza que se sentía frágil e inmerecida. El café estaba tenuemente iluminado. Sus ventanas empañadas por la condensación y sus mesas casi vacías. Salvo por una pareja solitaria escondida en un rincón. El olor a café y pan horneado llenaba el aire. Conectando el momento con una comodidad mundana.
Liam guió al niño a un asiento cerca de la ventana, haciendo señas al beriste para que les trajera 2 chocolates calientes. El niño se acurrucó sobre la taza humeante cuando llegó, con los dedos curvados a su alrededor como si fuera el único calor que hubiera conocido. Liam se sentó frente a él, observándolo en silencio. ¿Cómo te llamas?, preguntó después de un momento. Justin, dijo el niño, su voz más firme ahora. Justin, repitió Liam, asintiendo. ¿Cuánto tiempo has estado en el refugio? Justin se encogió de hombros, su mirada fija en el vapor que se elevaba de su bebida. No lo sé. Desde siempre. Creo. Liam se reclinó, estudiándolo. Las respuestas del niño eran directas, casi mecánicas, como si las hubiera ensayado. Pero no eran las palabras lo que lo inquietaba, era la quietud en el comportamiento de Justin. Una resignación silenciosa que no debería existir en un niño. Por un momento fugaz, Liam consideró dejarlo ahí. Podía pagar la bebida de Justin, ofrecerle un abrigo abrigado y dejar que el niño se desvaneciera en el anonimato de la ciudad. Pero algo más profundo se agitaba. Una pregunta que no podía nombrar. Una necesidad que lo carcomía mientras miraba a Justin. Bueno, dijo Liam, suavizando el tono. Si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, estaré cerca. Justin levantó la vista entonces. Sus ojos se encontraron con los de Liam con un destello de algo. Esperanza. Quizás. Aunque enterrada demasiado profundo para salir a la superficie por completo. Asintió una vez, casi imperceptiblemente, y volvió a su bebida. Liam se recostó, con los pensamientos agitados. No sabía por qué le importaba. Pero mientras la lluvia seguía cayendo afuera, no podía quitarse la sensación de que sus caminos se habían cruzado por una razón. El calor del café persistía en las mejillas de Justin cuando salieron a las calles empapadas por la lluvia. Liam mantuvo el paraguas bajo, protegiendo al niño de la fría llovizna. Caminaron en silencio, Justin agarrando la taza humeante de chocolate caliente como si fuera una línea de vida. No deberías estar aquí solo, dijo Liam finalmente. Su voz tranquila pero firme. Justin lo miró, con expresión cautelosa. Estoy bien. Siempre lo estoy. Liam dejó de caminar, volviéndose hacia el niño. Nadie debería tener que estar bien así, dijo, suavizando el tono. ¿Dónde está el refugio que mencionaste? Déjame llevarte de vuelta. Los ojos de Justin se entrecerraron. No quiero volver allí. Es ruidoso y la gente se va. Liam se agachó ligeramente, poniéndose a la altura del niño. Su mirada era firme pero amable. Lo entiendo. Pero es mejor que estar aquí afuera. ¿No? Necesitas un techo sobre tu cabeza, Justin. Necesitas un lugar seguro. El niño vaciló, apretando los dedos alrededor de la taza. ¿Por qué te importa?, preguntó en voz baja, casi desafiante. Liam exhaló, apartando la mirada brevemente, como buscando una respuesta dentro de sí mismo. Tal vez porque una vez alguien se preocupó lo suficiente como para asegurarse de que yo estuviera a salvo. Dijo por fin. Y ahora, es mi turno. Los ojos de Justin se suavizaron. La duda dio paso a una confianza reacia. Sin decir una palabra más, asintió. Liam se enderezó, ofreciéndole la mano. El niño la tomó, y juntos comenzaron a caminar hacia el orfanato. La lluvia disminuyendo hasta convertirse en una suave niebla a su alrededor. Unas semanas más tarde, después de una reunión tensa, Liam recordó a Justin de nuevo. Así que decidió coger rápidamente su abrigo y salir a la carretera. El orfanato se encontraba en las afueras de la ciudad. Su fachada de ladrillo desgastado suavizada por la hiedra que se extendía y las tenues risas de los niños que resonaban desde el patio. Liam dudó ante la puerta de hierro.
Su mano rozando el frío metal mientras observaba la escena ante él, un niño empujando un triciclo maltrecho. Dos niñas compartiendo un libro de imágenes andrajoso bajo la sombra de un árbol. El edificio exudaba una sensación de simplicidad y supervivencia frente a la adversidad. Pero también tenía un peso conmovedor de impermanencia. La puerta crujió cuando la abrió, llamando la atención de una joven con una sencilla chaqueta de punto. Sonrió cortésmente pero con cautela, haciéndole un gesto para que la siguiera por el estrecho pasillo que conducía a la oficina del director. Las paredes estaban decoradas con murales descoloridos, soles sonrientes, huellas de manos de colores y un árbol con hojas en forma de estrellas. Pero había una tranquilidad palpable debajo de la alegría. Una quietud que Liam no podía ignorar. La oficina era modesta, abarrotada de papeles y juguetes viejos. Detrás del escritorio estaba sentada Melissa. Una mujer cuyo comportamiento equilibraba la calidez con el pragmatismo. Sus ojos agudos y evaluadores se encontraron con los suyos mientras se levantaba para saludarlo. «Señor Anderson», dijo, extendiendo una mano. «Melissa López. Justin me dijo que podrías visitarnos». Liam asintió. Con un apretón firme. Quería saber más sobre él. Mencionó el refugio y pensé que debería entender de dónde viene. Melissa le indicó que se sentara. «Justin es un chico extraordinario», comenzó, con voz firme. «Pero su historia está incompleta». Liam se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos. «¿Incompleta? ¿Cómo?» Melissa juntó las manos sobre el escritorio. Su mirada se desvió momentáneamente hacia la ventana donde se podía ver la silueta de Justin corriendo con los otros niños. Llegó aquí cuando era un bebé. Quizás de 2 meses. Sin papeles. Sin nombre. Simplemente lo dejaron en nuestra puerta una noche. Envuelto en una delgada manta. Nada más. Liam preguntó. Con voz queda pero insistente. ¿Nada? Ella negó con la cabeza. A lo largo de los años. Intentamos rastrear sus orígenes. Hospitales. Informes de niños desaparecidos. Pero no había rastro. Ha crecido aquí y hemos hecho todo lo posible para darle estabilidad. Pero... Hizo una pausa. Eligiendo sus palabras con cuidado, hay cierta autoconciencia en él. Como si supiera que no pertenece. Liam apretó la mandíbula. Sus pensamientos daban vueltas. Recordó la forma en que Justin lo había mirado el día anterior. Esos ojos cautelosos. Esa quietud. Era como si el niño estuviera esperando algo que no podía articular. Melissa rompió el silencio. Siempre ha tenido curiosidad por saber de dónde viene. Una vez. Cuando tenía unos 6 años. Preguntó si lo habían olvidado. Le dije que no, pero... Exhaló suavemente. Bajando la voz, a veces me pregunto si se siente de otra manera. La mirada de Liam volvió a la ventana. ¿Alguna vez lo ha visitado alguien? ¿Familia? ¿Quizás alguien que sepa más? Melissa vaciló. Un destello de algo cruzó su rostro. Hubo una mujer. Hace años. Venía esporádicamente. Siempre a última hora de la tarde. Nunca se quedaba mucho tiempo. ¿Qué quería? La voz de Liam era aguda ahora. Aunque mantuvo su tono controlado. La expresión de Melissa se suavizó. Casi melancólica. Traía cosas pequeñas, un par de zapatos. Un peluche. Libros. Siempre los dejaba en la puerta. Pidiendo que se los dieran a Justin. Nunca explicó quién era ni cómo lo conocía. Y nunca nos dejó ver su rostro con claridad. Liam frunció el ceño, golpeando ligeramente los dedos sobre el escritorio. ¿Y Justin? ¿La conoció? Melissa negó con la cabeza. No directamente. Pero recuerda su presencia. Una vez. Me dijo que olía a lavanda y que llevaba una bufanda que brillaba. La imagen se instaló pesadamente en la mente de Liam. ¿Habla de ella ahora? No a menudo. Admitió Melissa. Pero cuando lo hace. Hay cierta reverencia.
Creo que se aferra a la idea de ella. Quien quiera que fuera. Liam se puso de pie. Sus movimientos deliberados mientras se ajustaba el abrigo. Si ella regresa. O si Justin la menciona de nuevo. Me gustaría saberlo. Melissa también se levantó. Con expresión pensativa. Señor Anderson. He visto a gente ir y venir en la vida de estos niños. Haciendo promesas que no pueden cumplir. ¿Qué quiere de Justin? Liam se volvió hacia la ventana. Viendo cómo el niño corría por el patio. Su risa mezclándose con los gritos de los otros niños. La visión agitó algo profundo dentro de él. Una mezcla de protección y una atracción inexplicable hacia el niño que parecía cargar con el peso de su propia existencia con una tranquila resistencia. Todavía no estoy seguro. Admitió. Con voz baja. Pero no creo que pueda irme. Melissa lo miró durante un largo momento antes de asentir. Se merece respuestas. Tal vez usted sea quien las encuentre. Liam salió del orfanato con más preguntas que respuestas. Pero una semilla de determinación había echado raíces. La figura sombría de la mujer. El vínculo tácito que sentía con Justin. Los vacíos en la historia del niño. Todo se sentía como hilos de una historia esperando a ser desentrañada. Y estaba decidido a tirar de cada uno de ellos. La casa se sentía más vacía que nunca cuando Liam regresó esa noche. El débil crujido de la puerta principal resonó en el silencioso pasillo. Y sus pasos sobre los pisos pulidos sonaban demasiado fuertes. Demasiado solitarios. La lluvia todavía lloviznaba contra las ventanas. Proyectando rastros plateados sobre el cristal. Se detuvo cerca de la escalera. Sus ojos cayeron sobre la fotografía enmarcada de Grace colocada sobre la mesa de la consola. Su sonrisa. Tan llena de vida. Parecía burlarse del silencio que lo rodeaba. No había pensado tanto en ella en meses. No porque no quisiera. Sino porque los recuerdos se sentían demasiado pesados. Como un libro que no soportaba volver a abrir. Sin embargo. Ahora. Después de ver a Justin. Después de entrar en la vida de esos niños en el orfanato. La presencia de Grace se cernía grande. Su ausencia un peso en su pecho. Ella siempre había querido un hijo, su anhelo había sido suave pero persistente. Entretejido en cada una de sus esperanzas y sueños. Liam había tratado de igualar su optimismo. Pero a medida que pasaban los años. Había sentido que su propia determinación se desmoronaba bajo la tensión de la decepción. Había sido una de las pocas distancias tácitas entre ellos. Una brecha que ahora se sentía insuperable. Subió las escaleras. Con la mano arrastrándose por la barandilla mientras se dirigía a su antiguo estudio. La habitación estaba intacta. Conservada de una manera que se sentía a partes iguales reverente y reacia. Empujó la puerta para abrirla, el tenue aroma de su perfume aún persistía en el aire. El escritorio estaba como ella lo había dejado, papeles cuidadosamente apilados. Algunos bolígrafos metidos en un soporte y sus libros favoritos descansando sobre la superficie. El cajón se abrió con un suave raspado. Y Liam sacó la caja que había dentro. Eran las pertenencias de Grace, cartas. Bocetos y un diario encuadernado en cuero. Sus dedos se quedaron en la portada. Vacilantes. Antes de abrirlo. Sus palabras se derramaron en una cuidadosa cursiva. Al principio. Se sentían como reflexiones suaves sobre su jardín. Sus veladas compartidas y el amor que siempre había tratado de mostrarle. Pero a medida que pasaba las páginas. Su tono comenzó a cambiar. Hay cosas que no puedo decirle. Cosas que apenas puedo admitirme a mí misma. Es mejor así. No. Protegerlo de la fealdad. Cargarla sola. Pero el peso se vuelve más pesado cada día. Liam frunció el ceño. La escritura estaba fechada unos meses antes de que su enfermedad empeorara. Pasó más páginas. Diane se merecía algo mejor. Era solo una niña. Tan joven. Tan confiada. ¿Y Douglas? Dios. Debería haberlo detenido. Traté de ayudarla. Pero el daño ya estaba hecho. Proteger a su hijo era lo único que podía hacer.
Leyó el nombre de nuevo, Diane. Su pulso se aceleró. Las entradas siguientes eran más cortas. Fragmentadas. Como si Grace hubiera luchado por encontrar las palabras. Las amenazas no han cesado. Él sabe que sé demasiado. Pero no puedo decírselo a Lien. Si lo supiera. Lo destrozaría. Tengo que mantenerlo a salvo. Incluso si me cuesta todo. Justin. Rezo para que nunca se entere de la verdad. Pero no puedo abandonarlo. No así. El agarre de Liam sobre el diario se apretó, su respiración era superficial. Justin. Grace había escrito su nombre. Vinculándolo a la sombra de una mujer que no conocía. A un pasado que nunca se le había permitido ver. Douglas. Su padre. Se cernía como un espectro entre las líneas. La comprensión lo golpeó como un trueno. Grace había estado protegiendo a Justin. ¿Es ese chico la mujer amable que mencionó Melissa? Es Grace, ella lo protegió de algo relacionado con su familia. Algo relacionado con su padre. Liam se reclinó en la silla. Mirando el diario como si pudiera ofrecer más respuestas. Pero no lo hizo, solo preguntas giraban a su paso. Agudas e implacables. Se puso de pie bruscamente. Paseándose por la habitación. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, el niño abandonado en el orfanato. La enigmática visitante y el declive gradual de la salud y el espíritu de Grace. Ella había cargado con estos secretos hasta que la consumieron. La mirada de Liam cayó sobre la ventana exterior. La lluvia había amainado. Las farolas proyectaban un pálido resplandor sobre el pavimento reluciente. La casa se sentía sofocante ahora. Cada rincón impregnado de preguntas sin respuesta. Volvió al escritorio. Su mano rozando la última página del diario. Las últimas palabras de Grace lo miraban fijamente. Simples y devastadoras, si alguna vez se entera. Espero que me perdone. Liam cerró el diario con cuidado. Sus movimientos deliberados. El perdón no era lo que ella necesitaba ahora, era acción. Si Justin estaba conectado con Grace. Su angustia, si él era la clave de las sombras de su pasado. Entonces Liam descubriría la verdad. Al salir del estudio. Con el diario bajo el brazo. Su determinación se solidificó. Esto ya no se trataba solo de Justin, se trataba de Grace. De honrar su sacrificio y el amor que había luchado por preservar incluso cuando la destrozaba. Y se trataba de enfrentarse al fantasma de su padre. El hombre cuyo nombre ahora resonaba en su mente como un estribillo oscuro. Liam golpeó ligeramente los dedos contra el volante de cuero. Con los ojos fijos en la calle tenuemente iluminada que tenía delante. La lluvia había disminuido a una llovizna brumosa. Dejando rayas en el parabrisas. El informe del detective estaba en el asiento del pasajero. Su nítido sobre ligeramente doblado donde su mano lo había agarrado con demasiada fuerza. Había preguntado por Diane. Y los detalles eran escasos pero puntuales. Había muerto hacía una década. Dejando poco más que susurros de su existencia. El informe enumeraba un nombre relacionado con ella, Caleb. La dirección no estaba lejos. Un modesto complejo de apartamentos en las afueras de la ciudad. Liam aparcó junto a la acera y salió. El aire fresco le mordía la piel. El edificio permanecía en silencio. Sus ventanas oscuras excepto por un tenue resplandor en el tercer piso. Subió las escaleras con deliberada lentitud. El crujido de la madera bajo sus pies resonando en la quietud. Cuando llegó a la puerta. Liam vaciló. Su mano se detuvo justo encima de la aldaba de bronce desgastada. ¿Qué podía decirle a este hombre? El pensamiento se demoró solo un momento antes de que llamara. El sonido agudo y definitivo. Pasó un rato antes de que se abriera la puerta. Revelando a un hombre delgado con cabello canoso y una expresión cautelosa. Los ojos de Caleb se entrecerraron al ver el abrigo entallado y los zapatos lustrados de Liam. No eres un cobrador de deudas. ¿Verdad? Preguntó bruscamente. Liam ofreció una sonrisa débil. Casi desarmadora. No, mi nombre es Liam Anderson. Creo que usted conoció a Diane. La expresión de Caleb cambió. Un destello de algo.
Reconocimiento. Tal vez dolor. Cruzó su rostro antes de enmascararlo. Diane. Repitió. Fingiendo ignorancia. Ese es un nombre que no he escuchado en años. ¿Por qué preguntas? Porque creo que está conectada con alguien importante para mí. Dijo Liam. Manteniendo su tono firme. Por favor. Solo necesito entender. Caleb suspiró. Haciéndose a un lado. Entra entonces. Pero no esperes mucho. El apartamento era pequeño y desordenado. Un espacio habitado que tenía el olor a libros viejos y un leve olor a tabaco. Caleb hizo un gesto hacia un sillón hundido mientras se sentaba en el sofá opuesto. No tengo mucho que contarte. Comenzó Caleb. Su voz llena de cautela. Diane era una amiga. Una amiga maravillosa. No lo tuvo fácil. Liam se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. ¿Qué le pasó? Caleb vaciló. Su mirada bajó a la alfombra deshilachada. Ella trabajó para tu familia hace años. Dijo que era un dinero decente. Una forma de sobrevivir. Pero un día se fue. No me dijo mucho. Solo que no podía quedarse. El pecho de Liam se tensó. La sombra de su padre se deslizaba en los bordes de su mente. ¿Por qué se fue? No lo sé. Dijo Caleb demasiado rápido. Se movió incómodo. Sus dedos tirando de un hilo suelto en la manga. Diane no era de las que se quejaban. Era amable. Resistente. Pero había una pesadez en ella. Como si estuviera cargando algo demasiado grande para sus hombros. Caleb hizo una pausa. Su voz se suavizó. No se merecía la mano que le tocó. Fue beneficiosa para la gente. Incluso cuando la vida no fue beneficiosa para ella. El agarre de Liam en el reposabrazos se apretó. Tuvo un hijo. Dijo. Más una afirmación que una pregunta. Caleb asintió lentamente. Sí. Justin. Amaba a ese niño más que a nada. Incluso cuando las cosas se pusieron mal. Cuando no podía quedarse en un lugar por mucho tiempo. Siempre lo puso a él primero. Las cosas se pusieron mal. Presionó Liam. Con voz baja. Caleb apartó la mirada. Las líneas de su rostro se profundizaron. No conozco los detalles. Ella no compartió mucho. Y yo no la presioné. Pero sabía que tenía miedo. Siempre mirando por encima del hombro. Fuera lo que fuera de lo que huía. Era serio. La mente de Liam corría. Fragmentos del diario de Grace se entrelazaban con las palabras de Caleb. Y entonces Caleb suspiró. Sus hombros se desplomaron. Ella no lo logró. No sé qué la rompió al final. Pero no pudo seguir adelante. No fue justo. Era demasiado joven para cargar con todo eso. El silencio se instaló entre ellos. Pesado y opresivo. Caleb buscó una fotografía metida debajo de una pila de papeles viejos. Deslizándola sobre la mesa. Era Diane. Su rostro brillante con una suave sonrisa. Sostenía a un bebé en sus brazos. Su expresión de tranquilo orgullo y amor ilimitado. Era una luchadora. Dijo Caleb en voz baja. Pero incluso los luchadores no pueden ganar todas las batallas. Liam miró fijamente la fotografía. Apretando la mandíbula. Aunque todavía no tenía todas las respuestas. El rompecabezas comenzaba a completarse. Justin no era cualquier chico, era el chico de Diane. Y la vida de Diane se había enredado con la de su familia de maneras que apenas comenzaba a comprender. Cuando Liam se levantó para irse. Caleb levantó la vista. Sus ojos se endurecieron. Si estás investigando esto. Ten cuidado. Lo que sea que atormentó a Diane todavía podría estar ahí fuera. Liam asintió. Con la fotografía metida en el bolsillo de su abrigo. Salió del apartamento con más peso sobre sus hombros que cuando había llegado. La verdad no solo lo llamaba ahora, exigía ser desenterrada. El coche de Liam serpenteaba por el camino tenuemente iluminado que conducía a la finca Anderson después de la reunión con Caleb.
Las sombras de los árboles cubiertos de vegetación bailaban en el parabrisas. Sus ramas nudosas se extendían como dedos esqueléticos. La mansión apareció a la vista. Su grandeza apagada bajo el pálido resplandor de la luna. Su imponente fachada se cernía sobre el terreno circundante. Hermosa pero opresiva. Una manifestación física de los secretos que albergaba. Cuando Liam aparcó y salió, una ola de inquietud lo recorrió. Había crecido en esta casa. Conocía cada pasillo y rincón. Pero esta noche se sentía extraña. Las palabras de Caleb resonaban en su mente, lo que sea que atormentó a Diane todavía podría estar ahí fuera. Sus pensamientos se volvieron hacia Grace. Ella había pasado horas en las antiguas dependencias de servicio detrás de la mansión, atendiendo a lo que ella llamaba un proyecto especial en ese momento. Liam había asumido que era su forma de escapar de la presencia sofocante de su padre. Douglas. Ahora. No estaba tan seguro. Liam cruzó el extenso césped. La hierba empapada de rocío le empapaba los zapatos. Las dependencias de servicio hacía tiempo que habían caído en desuso. Sus ventanas nubladas por la suciedad y la hiedra trepando por sus paredes. Empujó la pesada puerta de madera, el crujido de sus bisagras reverberó a través del vestíbulo vacío. Motas de polvo giraban en la tenue luz que se filtraba a través de las altas ventanas. Y el tenue aroma a madera envejecida y piedra fría lo recibió mientras caminaba más adentro. Sus pasos resonaban contra los pisos de mármol. Un crudo recordatorio de lo vasta y vacía que se había vuelto la mansión. La mirada de Liam se detuvo en la escalera que giraba en espiral hacia arriba. Las partes sin usar de la casa habían estado cerradas durante años. Fuera de la vista y fuera de la mente. Pero ahora lo llamaban. Su silencio cargado con el peso de historias no contadas. Los pasillos del piso de arriba eran más oscuros. Las pesadas cortinas estaban cerradas herméticamente contra la luz. Se movió con propósito, apartando telarañas mientras registraba las habitaciones. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a un ala en la que no había entrado en años. Una sección que una vez había servido como alojamiento para el personal. Diane había vivido allí. La pequeña habitación era austera, su mobiliario mínimo. Una cama sencilla. Un armario de madera y un escritorio metido en la esquina eran todo lo que quedaba. El aire allí se sentía más pesado. Como si las paredes mismas fueran testigos de algo enterrado hace mucho tiempo. Liam abrió el armario, encontrando solo tela apolillada y perchas viejas antes de dirigir su atención al escritorio. Sus cajones crujieron cuando los abrió, revelando poco de interés, papelería descolorida. Un bolígrafo roto y un puñado de clips. Pero cuando metió la mano en el cajón inferior, sus dedos rozaron algo sólido. Lo sacó, un pequeño cofre de almacenamiento. Su pestillo de latón deslustrado pero intacto. Liam llevó el cofre a la cama, con el corazón latiéndole con fuerza mientras lo abría. En el interior había documentos. Libros de contabilidad y cartas. Todos meticulosamente organizados. Reconoció la letra de su padre inmediatamente. Los libros de contabilidad detallaban transacciones financieras. Pagos a personas anónimas. Cantidades que excedían con creces cualquier gasto doméstico típico. Una sensación de hundimiento se instaló en el estómago de Liam mientras revisaba las páginas. Estos no eran registros ordinarios, eran pagos. Probablemente destinados a silenciar a alguien o encubrir algo. Debajo de los libros de contabilidad había un sobre sellado. Sus bordes quebradizos por la edad. El nombre escrito en el frente le cortó la respiración, Grace. Se sentó en el borde de la cama, con las manos temblorosas mientras abría el sobre. La carta que contenía era breve, la letra era inconfundiblemente la de Grace. Liam. Hay cosas que nunca te dije. Cosas que no podía decirte. Quería protegerte de lo peor. Ahorrarte el peso de las verdades que podrían destruirnos a ambos. Diane era joven y vulnerable, confió en las personas equivocadas. Douglas era monstruoso de maneras que apenas puedo escribir. Traté de protegerla. Pero fallé en las formas que más importaban. Lo que le sucedió a ella y a su hijo es algo que llevaré conmigo para siempre. Si alguna vez encuentras esto, por favor perdóname por no decirlo antes. Solo quería mantenerte a salvo.
Las manos de Liam apretaron el papel, su mente daba vueltas. Las palabras de Grace confirmaron sus peores temores: su padre había estado en el centro de algo oscuro. Algo que había destrozado la vida de Diane. Se levantó. Caminando por la pequeña habitación. Con la carta en la mano. Las piezas comenzaban a formar una imagen. Pero estaba incompleta. ¿Cómo encajaba Justin en todo esto? ¿Grace sabía de él? ¿Había sido ella la misteriosa mujer que dejaba regalos en el orfanato? Los ojos de Liam volvieron a caer en el cofre. En la evidencia condenatoria que contenía. El legado de su padre. Una vez construido sobre el poder y el prestigio. Ahora revelaba su verdadera base: manipulación, engaño y crueldad. La mansión se sentía sofocante. Las paredes se cerraban a medida que Liam se daba cuenta de la profundidad de las sombras que su familia había proyectado. Necesitaba más respuestas. Y solo quedaba un lugar para buscar. Al salir de la habitación. Con la carta cuidadosamente guardada en el bolsillo de su abrigo. La determinación de Liam se endureció. Descubriría la verdad. Sin importar cuán oscura pudiera ser. Los pecados de su padre ya no permanecerían ocultos. Y Justin. Inocente y resistente. Merecía saber la verdad sobre su origen. Si estás escuchando esta parte de la historia y sientes que esta es la historia más emocionante que has escuchado esta semana, deja un comentario para hacérnoslo saber. Esa es la motivación para que continúe contándote la historia. En este momento. El orfanato zumbaba con el sonido de la risa de los niños cuando Liam salió de su auto. Su mirada recorrió el patio hasta que se posó en Justin. Jugando a la mancha con un grupo de niños. Sus movimientos eran rápidos. Un borrón de energía. Pero lo que llamó la atención de Liam fue la mujer que observaba desde la barrera. Jessica. Una de las empleadas del orfanato. Estaba cerca. Con las manos apoyadas ligeramente en la cerca mientras sonreía ante la escena. Liam se acercó, sus pasos deliberados. A medida que se acercaba. Jessica se giró. Su expresión cambiando de calidez a curiosidad. Señor Anderson. Saludó. Su voz cortés pero cautelosa. ¿De vuelta tan pronto? No podía quedarme lejos. Admitió Liam. Con los ojos volviendo a Justin. ¿Cómo está? La sonrisa de Jessica se suavizó. Es resistente. Más fuerte que la mayoría. Pero supongo que ya lo has notado. Había algo en su tono. Una comprensión que iba más allá de su papel en el orfanato. Antes de que Liam pudiera responder. Justin pasó corriendo junto a ellos. Riendo, sus mejillas sonrojadas. La mirada de Jessica se detuvo en el niño, su afecto inconfundible. ¿Conociste a Diane? Liam preguntó abruptamente. Jessica se puso rígida. Sus manos apretándola cerca. Tendrás que preguntarle a Melissa sobre eso. Dijo. Su tono repentinamente cauteloso. Liam asintió. Su determinación endureciéndose. Se dirigió a la oficina de la directora. Los sonidos animados del patio desapareciendo detrás de él. Melissa lo recibió en el pasillo. Sus ojos penetrantes evaluándolo como siempre. Había calidez en su comportamiento. Pero también una firme cautela que se había vuelto familiar. Señor Anderson. Saludó. Haciéndole un gesto para que la siguiera adentro. El modesto interior del orfanato era como había sido durante su última visita, simple. Acogedor. Pero teñido con un innegable aire de lucha. Caminaron en silencio por el pasillo hasta su oficina. Melissa esperó hasta que estuvieron sentados antes de hablar. No esperaba que volvieras tan pronto. Dijo. Su tono neutral pero curioso. Yo, he estado reconstruyendo las cosas. Comenzó Liam. Inclinándose ligeramente hacia adelante. Pero todavía me faltan partes clave de la historia. Melissa arqueó una ceja. Su expresión cautelosa. ¿Qué historia? Liam dudó. Eligiendo sus palabras cuidadosamente. Grace. Justin y Diane. El rostro de Melissa se endureció, la leve sonrisa se desvaneció.
Grace hizo lo que pudo para ayudar a Justin. Dijo lentamente. Pero si has venido buscando detalles sobre Diane. Hizo una pausa. Su mirada firme, hay cosas que es mejor dejar enterradas. No puedo dejarlas enterradas. Presionó Liam. Esto no se trata solo del pasado, se trata del futuro de Justin. Necesito entender lo que sucedió. Por un momento. Melissa no dijo nada. Sus dedos trazaron el borde del escritorio como si estuviera sopesando sus opciones. Finalmente. Suspiró. Grace trajo a Justin aquí ella misma. Era solo un bebé. Me rogó que lo aceptara. Para asegurarme de que nadie pudiera rastrearlo, hasta ella o Diane. ¿Por qué?, preguntó Liam. Su voz baja pero firme. Los ojos de Melissa se suavizaron. Aunque su expresión se mantuvo cautelosa. Ella lo estaba protegiendo de, ¿qué? Nunca lo dijo abiertamente. Pero estaba claro que tenía miedo. Miedo por él. Por ella misma. Me pidió que borrara cualquier rastro de su identidad. Para convertirlo en un niño más entre muchos. Y lo hice. La mandíbula de Liam se tensó. ¿Grace alguna vez te mencionó a Diane? Los labios de Melissa se apretaron en una línea delgada. Sí. Pero solo de pasada. Llamó a Diane un alma bondadosa. Alguien que merecía algo mejor de lo que la vida le dio. Más allá de eso. No decía mucho. Hay más que eso. Insistió Liam. Debes saber algo. Cualquier cosa. Sobre lo que pasó Diane. Melissa negó con la cabeza. Su mirada bajando a sus manos. Todo lo que sé es que Diane sufrió profundamente. Pasara lo que pasara. La destrozó. Y Grace cargó con esa carga hasta el final. ¿Diane alguna vez vino aquí? No. Dijo Melissa con firmeza. Aunque su voz vaciló ligeramente. Ella nunca puso un pie en este lugar. Grace se aseguró de ello. Liam se reclinó en su silla. La frustración aumentando. ¿Por qué estás siendo tan vaga? ¿Melissa? Conocías a ambas, viste lo que esto le hizo a Grace. ¿No crees que merezco saber la verdad? Los ojos de Melissa volvieron a los suyos. Agudos e inflexibles. Lo que yo piense no importa. Señor Anderson. Grace me confió a Justin y yo respeté sus deseos. Si ella no te lo contó todo, debe haber tenido sus razones. Liam exhaló lentamente. Obligándose a controlar su frustración. Podía sentir que Melissa sabía más de lo que estaba dejando entrever. Pero su lealtad a Grace era inquebrantable. Después de un momento. Melissa se suavizó ligeramente. Mira. No conozco toda la historia. Pero sea lo que sea de lo que Grace intentaba proteger a Justin. Debe haber sido algo terrible. Amaba a ese niño como si fuera suyo, todo lo que hizo fue por él. Liam asintió. Su mente corriendo. Los fragmentos que había reunido hasta ahora pintaban una imagen sombría. Pero el alcance total permanecía fuera de su alcance. Gracias. Melissa. Dijo finalmente. Poniéndose de pie. Ella dudó antes de hablar de nuevo. Tenga cuidado. Señor Anderson. Rebuscar en el pasado tiene una forma de remover cosas que es mejor dejar intactas. Liam le dedicó una sonrisa tensa. No tengo elección. Al salir del orfanato. La advertencia de Melissa resonó en su mente. No podía quitarse la sensación de que las respuestas que buscaba tendrían un costo. Pero fuera lo que fuera. Estaba preparado para enfrentarlo. Por Justin. Por Grace y por la verdad que se negaba a permanecer oculta. El ala de cuidados privados de la finca Anderson estaba inquietantemente silenciosa. El aroma estéril del antiséptico persistía en el aire. Liam se paró en el borde de la puerta. Su mirada fija en la figura que yacía inmóvil en la cama de gran tamaño. Douglas Anderson. Una vez una imponente fuerza de la naturaleza. La presencia de su padre dominando las habitaciones con una sola mirada. Ahora estaba frágil y hundido, su cuerpo reducido a poco más que una sombra de lo que fue. La habitación estaba tenuemente iluminada.
Las cortinas corridas para bloquear el sol del mediodía. Las máquinas emitían pitidos suaves en el fondo. Un recordatorio monótono del frágil agarre de Douglas a la vida. Liam entró. Sus zapatos lustrados no hacían ruido en la gruesa alfombra. «Padre», dijo en voz baja. Aunque la palabra se sentía extraña en su boca. La cabeza de Douglas giró muy levemente, sus ojos se abrieron con una lentitud que delataba su estado de debilidad. Por un momento. No hubo nada más que el sonido de las máquinas y la respiración constante de Liam. «Tengo preguntas», continuó Liam. Su voz más firme ahora. Se acercó a la cama. Con las manos fuertemente entrelazadas a la espalda. Sobre Diane. Sobre Grace y sobre Justin. La mención de esos nombres fue como una chispa encendiendo madera seca. Los ojos de Douglas se agudizaron, sus dedos se crisparon contra la manta. Abrió ligeramente la boca. Pero no salió ningún sonido. «No te molestes», dijo Liam fríamente. «Sé que no puedes hablar. Pero puedes oírme y puedes reaccionar». La mirada de Douglas se clavó en él. Una furia silenciosa emanaba de su rostro pálido y curtido. Era una mirada que Liam había visto innumerables veces durante su infancia. Una mezcla de desdén y juicio tácito. Pero ahora carecía del poder que alguna vez tuvo. «He reconstruido lo suficiente como para saber que estuviste involucrado en lo que sea que le pasó a Diane», continuó Liam. Su tono implacable. «Grace trató de protegerme de eso. Pero no pudo cargar con la carga sola. Y ahora me toca limpiar el desastre que hiciste». La respiración de Douglas se aceleró, su pecho subía y bajaba con un esfuerzo visible. Sus dedos se curvaron débilmente. Agarrando las sábanas como si fueran un salvavidas. «¿Por qué?», exigió Liam. Elevando la voz. «¿Por qué ella? ¿Por qué destruir a alguien que no tenía nada más que bondad para ofrecer?» Los labios de Douglas temblaron, su expresión se contorsionaba de frustración. Quería hablar. Explicar. O quizás defenderse. Pero su cuerpo lo traicionó. Liam se inclinó más cerca. Sus manos agarrando el estribo de la cama. «Ya no puedes esconderte. El legado que tanto te esforzaste por preservar se está desmoronando. Y Justin. El hijo de Diane. Crecerá sabiendo la verdad. Sabrá qué clase de hombre eras». Los ojos de Douglas se abrieron al mencionar a Justin. Un destello de pánico cruzó por su rostro. Sus respiraciones se convirtieron en jadeos superficiales, las máquinas pitaban con más insistencia ahora. Liam se enderezó. El peso del disgusto y la lástima se asentó pesadamente sobre sus hombros. «Este es tu castigo», dijo en voz baja. «Ser impotente. Ver cómo sale a la luz la verdad que intentaste enterrar». Sin decir una palabra más. Liam se dio la vuelta y salió de la habitación. El sonido de las máquinas desapareciendo detrás de él. El orfanato era un bienvenido contraste con la atmósfera opresiva del ala de cuidados. La risa de los niños llenaba el aire cuando Liam entró en el patio. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el área de juegos. Su mirada encontró rápidamente a Justin. Que estaba sentado con las piernas cruzadas en el césped. Arreglando cuidadosamente una serie de piedras en un patrón que solo él entendía. Jessica estaba cerca. Con los brazos cruzados mientras observaba al niño con una suave sonrisa. Notó a Liam y se acercó a él. Apartándose un mechón de cabello de la cara. «De vuelta otra vez», bromeó a la ligera. Liam logró una pequeña sonrisa. Necesitaba un poco de aire y un poco de perspectiva. Jessica lo estudió por un momento. Sus ojos perspicaces parecían leer el cansancio grabado en su rostro. «Se podría decir eso», admitió Liam. Volvió a mirar a Justin. «Parece feliz». Jessica asintió. «Tiene sus momentos. No siempre es fácil para él. Pero es resistente». Hizo una pausa. Su tono se suavizó. «Le gustas. ¿Sabes?». El pecho de Liam se apretó ante las palabras. «No estoy seguro de por qué. No he hecho mucho por él». «Has aparecido», dijo Jessica simplemente. «A veces eso es todo lo que se necesita».
Permanecieron en silencio por un momento, observando cómo Justin reorganizaba cuidadosamente sus piedras. Sus pequeñas manos moviéndose con precisión enfocada. ¿Crees en los fantasmas?, preguntó Liam de repente. Ella ladeó la cabeza, sorprendida por la pregunta. Creo que todos llevamos fantasmas con nosotros, recuerdos. Arrepentimientos. Cosas que no se dicen. Nos siguen hasta que encontramos la manera de enfrentarlos. Liam asintió lentamente, sus palabras tocaron una fibra sensible. Creo que he estado huyendo de los míos durante demasiado tiempo, dijo Liam. Jessica no lo presionó más, su mirada volvió a Justin. Sea lo que sea que estés buscando. Espero que lo encuentres, dijo en voz baja. Liam la miró. Luego volvió a mirar al niño que de alguna manera se había convertido en el centro de su vida desmoronada. Yo también. Mientras el sol se ponía más bajo en el cielo, Liam sabía que el camino por delante solo se volvería más oscuro. Pero por el bien de Justin. Por la memoria de Grace. Seguiría caminando. Sin importar a dónde lo llevara. La llamada llegó tarde en la noche. La voz de Caleb crepitaba al otro lado de la línea. Cansada pero resuelta. Necesitamos hablar, dijo. Hay más que deberías saber sobre Diane. Nos vemos mañana. Liam aceptó sin dudarlo. La tensión en el tono de Caleb se asentó como una piedra en su pecho. Al día siguiente, se encontró en el mismo apartamento modesto, el aire cargado con el aroma a café y tabaco rancio. Caleb hizo un gesto hacia el sofá. Siéntate, dijo. Sus palabras concisas. Esto no es fácil de decir para mí. Liam obedeció. Con las manos apoyadas en las rodillas mientras Caleb se sentaba frente a él. El hombre mayor miró sus manos por un momento antes de comenzar. Su voz baja y mesurada. Diane era joven cuando llegó a tu familia. Solo una niña. En realidad, pensó que trabajar en la finca Anderson sería su oportunidad de construir una vida mejor. Y por un tiempo, lo fue. Caleb hizo una pausa. Su mirada distante. Pero entonces tu padre se fijó en ella. Douglas no era un hombre amable. ¿Cómo sabes? Usó su poder para intimidar y manipular, dejando a Diane sin posibilidad de éxito. Los puños de Liam se apretaron, su mandíbula se tensó. Él la obligó. Pronunció. Su voz apenas audible por encima de un susurro. Caleb asintió sombríamente. Intentó resistir. Pero él le hizo la vida insoportable. Cuando descubrió que estaba embarazada. Estaba aterrorizada. No quería perder al bebé. Pero sabía que Douglas no la dejaría quedárselo. ¿Obligó a Grace a manejar la situación, a hacerla desaparecer? Liam repitió. Su voz quebrándose ligeramente. Caleb lo miró a los ojos. Tu esposa era una mujer valiente. Desafió a Douglas de maneras que pocos podían. Hizo arreglos para que Diane dejara la finca y diera a luz en secreto. Encontró un lugar seguro para ella y pagó todo de su propio bolsillo. Liam sintió una oleada de orgullo y tristeza por Grace. La mujer que en silencio había soportado tanto para proteger a los demás. ¿Qué pasó después? Caleb exhaló lentamente. Sus hombros se hundieron. Diane dio a luz a un niño. Justin. Pero el miedo nunca la abandonó. Sabía que Douglas iría tras ella. Y lo hizo. La amenazó. La humilló, ella ya no pudo soportarlo. El estómago de Liam se revolvió cuando el peso de las palabras de Caleb se hundió. Se suicidó, dijo Caleb. La comprensión golpeó a Liam como un golpe. Caleb asintió. Su voz cargada de emoción. Grace la encontró. Había ido a ver cómo estaba Diane. A traerle algunas provisiones. Pero ya era demasiado tarde. La habitación cayó en un pesado silencio, el único sonido era el débil zumbido del refrigerador. Se culpó a sí misma. Dijo Caleb finalmente. Grace cargó con esa culpa por el resto de su vida. Hizo todo lo que pudo para proteger a Justin. Después de eso, lo llevó al orfanato. Le rogó a Melissa que lo mantuviera a salvo.
Nunca dejó de intentar compensar lo que sucedió. El pecho de Liam se apretó, su mente daba vueltas. Los sacrificios de Grace. Su fuerza silenciosa y su dolor tácito. Todo era demasiado. Lo había protegido de lo peor. Cargando con el peso de los pecados de su familia para que él no tuviera que hacerlo. Ella no se merecía esto. Dijo Liam. Su voz temblando. No. Estuvo de acuerdo Caleb. Tampoco Diane. Y tampoco Justin. Liam se puso de pie. Sus movimientos lentos y deliberados. Gracias. Dijo con voz ronca. Por decírmelo. Caleb asintió pero no dijo nada mientras Liam salía del apartamento. La puerta se cerraba detrás de él. Los faros y las sombras desdibujaban las calles mientras Liam conducía de regreso al orfanato. Cuando llegó. El patio estaba tranquilo, los niños ya estaban adentro por la noche. Encontró a Justin en la sala común. Sentado en el suelo con Jessica mientras clasificaban una caja de rompecabezas. Justin levantó la vista cuando Liam entró. Su rostro se iluminó con una sonrisa que atravesó la oscuridad que nublaba los pensamientos de Liam. Liam, exclamó Justin. Corriendo hacia él. Liam se agachó. Atrayendo al niño a un abrazo. Hola. Niño. Dijo en voz baja. Su voz cargada de emoción. Jessica observó la escena en silencio. Su mirada parpadeando entre ellos. ¿Todo bien?, preguntó. Su tono suave. Liam se puso de pie. Con la mano apoyada en el hombro de Justin. Todavía no. Admitió. Pero lo estará. Jessica asintió. Sintiendo el peso detrás de sus palabras mientras Justin volvía a su rompecabezas. Liam se hizo a un lado. Su mirada fija en el niño. Era más que un símbolo de los errores de su familia, era un testimonio del amor de Grace. La resistencia de Diane y la posibilidad de redención. Liam hizo una promesa silenciosa, protegería a Justin. Honraría los sacrificios de Grace y se aseguraría de que el legado de crueldad de Douglas terminara con él. La verdad había traído dolor. Pero también había traído un propósito. Y con ese propósito. Liam sabía que finalmente podía comenzar a arreglar las cosas. El orfanato se sentía más silencioso de lo habitual cuando Liam entró en la oficina de Melissa. El suave zumbido de un calefactor llenaba el aire. Mezclándose con el leve aroma a madera vieja y té recién hecho. Melissa estaba sentada detrás de su escritorio, su habitual expresión serena vaciló cuando se encontró con su mirada decidida. Señor Anderson. Saludó. Aunque su tono contenía más vacilación que calidez. No esperaba que volvieras tan pronto. Liam cerró la puerta detrás de él y se sentó frente a ella. Melissa. Necesito saberlo todo. No más medias verdades. No más silencio. Las manos de Melissa descansaban sobre el escritorio. Sus dedos entrelazados con fuerza. Te he dicho lo que pude. Comenzó. Pero Liam la interrumpió. No. Dijo con firmeza. Su voz firme pero inflexible. Me dijiste lo que pensabas que podía manejar. Pero ahora he aprendido lo suficiente como para saber. Grace trajo a Justin aquí ella misma. Ella confiaba en ti. Melissa. Necesito entender por qué. Los hombros de Melissa se hundieron ligeramente. El peso de los años presionando visiblemente contra su cuerpo. Buscó una carpeta delgada en el cajón junto a su escritorio. Colocándola cuidadosamente entre ellos. Esto es lo que Grace dejó conmigo. Dijo Melissa en voz baja. Suavizando su voz. El papeleo para registrar a Justin. Vino aquí tarde una noche. Abrazándolo en sus brazos. Nunca olvidaré cómo se veía, desesperada. Aterrorizada. Pero resuelta. Liam abrió la carpeta. Sus ojos escaneando los documentos. Eran formularios simples. Sin firmar en algunos lugares. Como si Grace no hubiera tenido el tiempo o el corazón para terminarlos correctamente. Metida en la parte inferior había una nota escrita a mano. Arrugada y descolorida. Melissa. Te confío algo precioso. Se llama Justin.
Y es inocente del mundo que lo ha traicionado. Por favor, protégelo. Borra cualquier cosa que lo vincule a mí o a Diane. Hazlo invisible. Proporcionaré los recursos que necesites, solo manténlo a salvo. Manténlo oculto de Douglas. Tú eres su oportunidad. Melissa. Por favor. No lo defraudes. Las manos de Liam temblaron mientras sostenía la nota, cada palabra un testimonio del amor y el miedo de Grace. Una súplica desesperada para proteger a Justin de las sombras de los pecados de su familia. Vino aquí para salvarlo. Dijo Melissa en voz baja. Era consciente de que Douglas haría todo lo posible para localizarlo y ocultar la verdad. Grace no podía permitir que eso sucediera. Estaba dispuesta a sacrificarlo todo por Justin. Liam tragó saliva con dificultad. Su pecho se apretó. ¿Alguna vez habló de Diane, de lo que le pasó? Melissa dudó. Su mirada bajó a sus manos. Solo dijo que Diane sufrió profundamente. Que no se merecía lo que le pasó. Y que Justin era su luz. Su razón para seguir adelante, hasta que no pudo. Liam exhaló lentamente. Todo el peso de las acciones de Grace se asentó sobre él. Ella había cargado con la carga de la crueldad de Douglas. La desesperación de Diane y el futuro de Justin. Todo mientras mantenía a Liam ajeno a la oscuridad dentro de su familia. Ella lo amaba. Murmuró Liam. Su voz cargada de emoción. Lo amaba como si fuera suyo. Asintió Melissa. Y quería que tuviera la oportunidad de una vida libre de las sombras del pasado de tu familia. Por eso lo trajo aquí. Liam cerró la carpeta con cuidado. Su resolución se endureció. Melissa. Gracias por protegerlo. Puedo ver por qué Grace confiaba en ti. Melissa lo miró a los ojos. Su expresión se suavizó. Es usted un hombre decente. Señor Anderson. Espero que seas lo que Justin necesita ahora. Cuando Liam salió de la oficina, se sintió atraído por la sala común donde los niños estaban reunidos en círculo. Jugando. La risa de Justin resonó. Clara y sin restricciones. Mientras lanzaba una pelota de peluche a otro niño. Liam se paró en la puerta. Observando al niño que se había convertido en el centro de su búsqueda de la verdad. Jessica apareció a su lado. Su expresión curiosa. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó suavemente. Sí. Dijo Liam. Aunque su voz llevaba el peso de su descubrimiento. Y más. Jessica inclinó la cabeza. Su mirada parpadeando entre él y Justin. Es especial. ¿Verdad? Liam asintió. Más de lo que me di cuenta. Es un puente entre lo que fue y lo que podría ser. Jessica sonrió levemente. Parece que te está dando otra oportunidad. Liam se volvió hacia ella, la gratitud se mezclaba con la determinación en sus ojos. Él es más que eso. Él es esperanza. Cuando Justin lo vio y saludó, Liam dio un paso adelante. Su propósito más claro que nunca. El amor de Grace había allanado el camino. Y ahora era su turno de honrar su sacrificio. De darle a Justin la vida que ella había luchado tanto por proteger. El pasado había dejado cicatrices. Pero el futuro prometía curación. Y por Justin. Liam estaba listo para reconstruir lo que se había perdido. Liam conducía en silencio. Justin sentado a su lado. Sus pequeñas manos agarrando un libro que Jessica le había dado. El aire en el coche era pesado. Lleno de tensión tácita. Justin ocasionalmente miraba a Liam. Sintiendo el peso del momento pero demasiado joven para comprender completamente su profundidad. ¿A dónde vamos? Justin finalmente preguntó. Su voz vacilante. A conocer a alguien. Respondió Liam. Su tono firme pero desprovisto de la calidez habitual. Justin frunció el ceño ligeramente pero no presionó más. Sus dedos hojeando distraídamente los bordes de las páginas del libro. El centro de cuidados se alzaba delante. Sus paredes blancas estériles y sus setos cuidadosamente recortados contrastaban con la tormenta que se gestaba en el pecho de Liam. Estacionó el coche y salió. Respirando hondo antes de abrir la puerta de Justin.
Quédate cerca de mí, dijo Liam en voz baja, tomando la mano del niño. Caminaron por los pasillos silenciosos, el zumbido de las máquinas y los débiles murmullos de otras habitaciones creaban una atmósfera opresiva. Una enfermera los dirigió a la habitación de Douglas. Su expresión neutral pero curiosa mientras su mirada se detenía en Justin. La puerta se abrió crujiendo, revelando a Douglas acostado inmóvil en su cama. El hombre que una vez fue poderoso ahora parecía encogido. Su cuerpo frágil contra las frescas sábanas blancas. Sus ojos, sin embargo, estaban agudos y alerta, entrecerrándose inmediatamente cuando cayeron sobre Liam. Liam dio un paso adelante. Su agarre en la mano de Justin se apretó ligeramente. «Padre», dijo. Su voz fría y controlada. La mirada de Douglas se dirigió a Justin. Y el cambio en su comportamiento fue instantáneo. Sus ojos se agudizaron y su pecho se agitó como si la sola vista del niño le robara el aliento. Su mano se retorció débilmente, arañando las sábanas. Liam presentó tranquilamente a Justin, el hijo de Diane. «Tu hijo». Las máquinas que monitoreaban los signos vitales de Douglas comenzaron a sonar erráticamente mientras su cuerpo se tensaba. Su rostro se contorsionaba con una mezcla de sorpresa y furia. Abrió la boca. Pero no salió ningún sonido, su voz tan paralizada como sus extremidades. Liam dio un paso más cerca. Su expresión ilegible. «Pensaste que podías borrarlo, ¿verdad? Enterrar tus pecados como si no fueran nada. Pero no pudiste». Grace se aseguró de eso. Luchó para protegerlo de ti. Y ahora haré lo mismo. Los ojos de Douglas se movían frenéticamente entre Liam y Justin. Su silenciosa rabia palpable. Sus dedos se curvaron en puños, temblando con el esfuerzo. Pero permaneció impotente, atrapado dentro de su cuerpo enfermo. Liam se inclinó ligeramente, bajando la voz. «Nunca lo tocarás. Nunca le harás daño. Tu legado de crueldad termina aquí». Se enderezó, mirando al hombre que una vez proyectó una sombra tan larga sobre su vida. Querías controlar todo. Pero al final, no pudiste controlar la verdad. Está aquí ahora, de pie frente a ti. Justin tiró suavemente de la mano de Liam. Sus ojos muy abiertos llenos de confusión y malestar. Liam se arrodilló a su lado. Su expresión se suavizó. «Está bien, Justin», dijo en voz baja. «Nos vamos». La mirada de Douglas los siguió mientras se giraban para irse. Su cuerpo luchando contra su parálisis. Su furia y desesperación grabadas en cada línea de su rostro. La puerta se cerró detrás de ellos, cortando el sonido de las máquinas que pitaban erráticamente. Afuera. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre los cuidados céspedes de las instalaciones. Justin miró a Liam. Su pequeña frente fruncida. «¿Quién era ese hombre?», preguntó Justin. Liam dudó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Alguien que cometió muchos errores», dijo finalmente. «Pero ya no tienes que preocuparte por él». Justin asintió lentamente. Su confianza en Liam inquebrantable. «Está bien». Liam colocó una mano sobre el hombro del niño, guiándolo hacia el coche. Mientras se alejaban, Liam sintió una extraña sensación de liberación. Enfrentar a Douglas no había borrado el dolor del pasado, pero le había dado claridad. Justin ya no era una sombra de pecados enterrados, era un símbolo de resistencia. De amor. De un futuro sin la crueldad de Douglas. Cuando se acercaron al orfanato, el rostro de Justin se iluminó. «¿Estará Jessica allí?», preguntó ansiosamente. Liam sonrió levemente. Su corazón más ligero de lo que había estado en años. «Creo que sí». Por primera vez en lo que parecía para siempre. El camino por delante no se sentía tan desalentador. Juntos, él y Justin forjarían un camino hacia adelante. Uno construido sobre la verdad. El amor y la promesa de un mañana mejor. Habían pasado semanas desde que Liam se enfrentó a Douglas.
Y el peso de esa visita final aún persistía. Aunque ya no se sentía tan pesado. Los papeles para adoptar a Justin habían sido finalizados. Y Liam ahora estaba sentado en su estudio. La habitación tenuemente iluminada por el suave resplandor del sol del atardecer que se filtraba por las ventanas. Ante él yacía una pequeña colección, los diarios de Grace. La fotografía de Diane sosteniendo al bebé Justin y algunas pertenencias de ella que Melissa había guardado a salvo. Cada artículo llevaba su propia historia. Un fragmento del pasado que los había llevado a este momento. Liam abrió uno de los diarios de Grace. Pasando los dedos sobre su elegante letra. Sus palabras eran una mezcla de angustia y esperanza, su amor por Justin entretejido en cada línea. Mientras leía, sintió la profundidad de su sacrificio. Su inquebrantable coraje frente a la oscuridad. Gracias. Grace. Susurró. Su voz quebrándose ligeramente. Por todo. Cerró cuidadosamente el diario y lo colocó en un pequeño cofre de cedro junto con la fotografía y las pertenencias de Diane. Era un acto simbólico. Una forma de no olvidar nunca sus sacrificios ni el amor que había perdurado a través de todo. La sala de estar estaba llena de risas. Justin estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Con un rompecabezas extendido frente a él. Jessica se arrodilló a su lado. Su expresión una mezcla de concentración y diversión mientras fingía luchar con una pieza que obviamente no encajaba. ¿Estás seguro de que esto va aquí?, bromeó. Sosteniendo una pieza que no coincidía. Justin se rió. Negando con la cabeza. No. Jessica. ¿Esa es la incorrecta? Liam se paró en la puerta. Viendo la escena desarrollarse con una calidez que no había sentido en años. Había invitado a Jessica a unirse a ellos para cenar. Y su presencia había traído una nueva energía a la casa. Ella siempre había tenido una forma de hacer que Justin se iluminara. Y Liam no podía negar el equilibrio que ella aportaba a sus vidas. Parece que se están divirtiendo. Dijo Liam. Entrando en la habitación. Justin le sonrió. Jessica no es muy buena con los rompecabezas, dijo. Sonriendo maliciosamente. Jessica fingió ofenderse. Colocando una mano dramáticamente sobre su corazón. Disculpe. Le haré saber que soy una experta en resolver rompecabezas. Liam se rió entre dientes. Acomodándose en un sillón. No estoy seguro de creer eso. Jessica. Justin parece haberte ganado. Pasaron el resto de la noche juntos. La atmósfera ligera y llena de risas. Después de la cena. Justin se quedó dormido en el sofá. Su pequeño cuerpo acurrucado bajo una suave manta. Liam y Jessica se sentaron en silencio en la sala de estar. Los sonidos de la noche se filtraban por las ventanas abiertas. Es feliz. Dijo Jessica en voz baja. Su mirada fija en Justin. Liam asintió. Su expresión pensativa. Se lo merece. Durante tanto tiempo. Su vida estuvo definida por el miedo y la pérdida. Ahora tiene la oportunidad de ser un niño. Jessica se volvió hacia él. Sus ojos cálidos. Y tú le estás dando esa oportunidad. Liam murmuró. Sus emociones a flor de piel. Eso espero. Se lo debo. Jessica extendió la mano. Colocando una mano suavemente sobre la de él. Estás haciendo más de lo que ella podría haber pedido. Justin tiene suerte de tenerte. Por un momento. Se sentaron en silencio. La conexión entre ellos tácita pero innegable. Más tarde, esa noche. Liam llevó a Justin a su habitación. Metiéndolo debajo de las sábanas. Se quedó allí por un momento. Observando el ascenso y descenso constante del pecho del niño. Estás a salvo ahora. Susurró. Pasando una mano suavemente sobre el cabello de Justin. Y eres amado. Cuando se dio la vuelta para irse. Su mirada cayó sobre un pequeño dibujo clavado en la pared, la representación de Justin de los tres, el mismo. Liam y Jessica. Todos sonriendo bajo un sol brillante. Liam sonrió, su corazón se hinchó de esperanza. Abajo. Jessica estaba ordenando.
Sus movimientos silenciosos y deliberados. Cuando Liam se unió a ella. Ella levantó la vista. Su expresión suave. Quédate. Dijo simplemente. La palabra con una gran profundidad de significado. Jessica dudó solo un momento antes de asentir. Está bien. Se sentaron juntos en el sofá. La casa tranquila a su alrededor. El viaje que los había traído aquí había estado lleno de dolor y pérdida. Pero también había forjado algo inquebrantable, una familia construida sobre el amor. La resistencia y la redención. Mientras las estrellas brillaban afuera. Liam sintió una paz que no había conocido en años. El pasado siempre sería parte de ellos. Pero ya no los definía. Juntos. Habían encontrado el camino hacia un nuevo comienzo. Si esta película te conmueve el corazón, deja tu huella con un me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal para explorar más historias significativas con nosotros. Comparte tus sentimientos con nosotros y cuéntanos tus propias historias. Cada palabra que compartes es un bloque de construcción que ayuda a crear nuestra comunidad fuerte y duradera. Juntos. Crearemos un espacio cálido donde todos puedan compartir y conectarse. Finalmente. No te pierdas las increíbles historias que llegarán pronto. Siempre estamos aquí para ofrecerte las mejores selecciones. Llenas de valores profundos pero entretenidas. Nos vemos allí.